Bienvenidos, bienvenidas. Esta es la segunda y última clase del módulo 3. Hoy nos vamos a estar centrando sobre estrategias para problematizar las nuevas desigualdades que estuvimos tematizando en la clase anterior y en los módulos anteriores. Y particularmente nos vamos a centrar en la transversalidad de género, también la pueden ver en la literatura como transversalización o mainstreaming de género, y en la interseccionalidad. Recordemos que cuando hablamos de nuevas desigualdades, estamos hablando de nuevas formas de problematizar la desigualdad. Vamos a tener para esta clase 3 objetivos de aprendizaje. El primero es aproximarnos al concepto de transversalidad. El segundo es aproximarnos al concepto de interseccionalidad y vamos a estar viendo todo el tiempo entrelazado a estos conceptos las estrategias de aplicación a las políticas públicas. Vamos a tener 2 lecturas básicas para esta clase. Una es la de García Prince, o sea, vamos a seguir con este texto sobre políticas de igualdad, equidad y gender mainstreaming y vamos a volver sobre algunos puntos de la sección 4 y vamos a estar abordando en profundidad la sección 5 y la sección 6. Y además vamos a tomar la guía para incorporar la interseccionalidad en las políticas locales de Col Planas y Solá Morales. En la clase anterior recuerdan que discutimos sobre la igualdad, la equidad y cómo esto se vincula con las políticas. Y bueno, en este sentido recordemos que la igualdad de género es el objetivo de las políticas de género, pero que la equidad de género es lo que se plantea como el medio para lograr esa igualdad. La igualdad no implica que mujeres y varones deban convertirse en personas que son idénticas, que son iguales en ese sentido de que no tienen diferencias, sino que sus derechos, responsabilidades y oportunidades no dependen de si nacieron varones o mujeres. Implica entonces que todos los seres humanos son libres para desarrollar sus capacidades personales y para tomar decisiones. Entonces, la equidad la entendemos como la justicia en el tratamiento a mujeres y varones de acuerdo con sus necesidades respectivas. Esto implica entonces, como hablamos en la clase pasada, que podemos tener tratamientos diferenciales que lo que hacen es corregir estas desigualdades de partida. Entonces, las medidas para lograr esta equidad no necesariamente son iguales, pero lo que hacen es conducir a la igualdad en términos de derechos, beneficios, obligaciones y oportunidades. Vamos a hablar entonces ahora de la transversalización de género como estrategia. Esta estrategia lo que busca es que se incorpore por parte de los diferentes actores la perspectiva de igualdad de género en todas las políticas, en todos los niveles y en todas las fases. Esta es una definición que encontramos en el Consejo de Europa y que también vamos a encontrar en el texto de García Prince. Entonces, tenemos que esta estrategia es una herramienta, ¿bien? No es en sí misma una meta. Y a lo que apunta es a un proceso que sea sistemático y a largo plazo. Entonces, vemos que este objetivo, este compromiso de la transversalización tiene que permear a toda una organización. Vamos a ver lo que nos decía García Prince sobre el mainstreaming de género. No solo es cuestión de transformaciones organizacionales de las instituciones del Estado, sino que tiene que llegar a las personas y cambiarle su ADN socioemocional para que el hombre pueda ver a la mujer como su equivalente humano y la mujer pueda verse a sí misma como equivalente al hombre y con el mismo grado de valor humano y de posibilidades de desarrollo. El mainstreaming de género no se puede quedar en el cambio organizacional. Las organizaciones son estructuras vacías si no está la gente. Para el mainstreaming de género no hay recetas, por supuesto, sobre todo porque siendo un proceso estratégico, cada país, cada sociedad exige una evaluación estratégica de las dificultades que deben enfrentarse, de las potencialidades que tiene para desarrollar el mainstreaming, de las amenazas que se ciernen, de las debilidades, etc. Y a cada realidad corresponde una estrategia. Sin embargo, no hay recetas, pero sí hay ciertas exigencias mínimas, tener estadísticas desagregadas por sexo, tener buenos procesos de formación de especialistas que son tan escasos en la región, tener procesos de sensibilización institucional son indispensables
poder realmente penetrar mediante el lobby en la posibilidad de hacer transformaciones de carácter organizacional profundo. La transversalización, entonces, implica tanto una mirada hacia afuera, o sea, en todas las acciones de la institución, sean políticas, programas, proyectos, la estrategia de comunicación, etcétera, como una mirada también hacia adentro de una organización, del funcionamiento de esa propia institución. Por ejemplo, cuando vemos la visión, la misión, la estructura, los procedimientos, cuáles son las políticas de recursos humanos, el presupuesto, todo esto tiene que ser entonces atravesado por esta mirada transversal. Y existen determinados requisitos que podemos llegar a considerar. En ese sentido, entonces, podemos considerar, por ejemplo, la voluntad política, el liderazgo, las capacidades estatales, la cultura y la práctica de elaboración de la política basada en evidencia, el convencimiento y el compromiso de los actores y los procesos de sensibilización y formación, que vamos a ver que son muy importantes y que están presentes tanto en esta estrategia como en la estrategia de la interseccionalidad que vamos a ver a continuación. También les comento que estas reflexiones están basadas sobre todo en García Prince, pero también en parte de las reflexiones que se desarrollaron en el marco del curso que impartía con la profesora Nikki Johnson, donde abordábamos estos temas. Ahora vamos a abordar a la interseccionalidad y para abordar este concepto vamos a escuchar a la académica, la profesora Kimberly Crenshaw, que es profesora de Derecho en la Academia Estadounidense y fue de las pioneras en darle forma a este concepto de la interseccionalidad. La escuchamos entonces. Many years ago, I began to use the term intersectionality to deal with the fact that many of our social justice problems like racism and sexism are often overlapping, creating multiple levels of social injustice. Now, the experience that gave rise to intersectionality was my chance encounter with a woman named Emma de Graffenried. I actually read about Emma's story from the pages of a legal opinion written by a judge who had dismissed Emma's claim of race and gender discrimination against a local car manufacturing plant. She applied for a job and she was not hired, and she believed that she was not hired because she was a black woman. And the argument for dismissing the suit was that the employer did hire African Americans and the employer hired women. The real problem, though, that the judge was not willing to acknowledge was what Emma was actually trying to say. That the African Americans that were hired, usually for industrial jobs, maintenance jobs, were all men. And the women that were hired, usually for secretarial or front office work, were all white. Only if the court was able to see how these policies came together would he be able to see the double discrimination that Emma de Graffenried was facing. But the court refused to allow Emma to put two causes of action together to tell her story because he believed that by allowing her to do that, she would be able to have preferential treatment. She'd have an advantage by being able to have two swings at the bat when African American men and white women only had one swing at the bat. But, of course, neither African American men or white women needed to combine a race and gender discrimination claim to tell the story of the discrimination they were experiencing. Why wasn't the real unfairness law's refusal to protect African American women simply because their experiences weren't exactly the same as white women and African American men? Rather than broadening the frame to include African American women, the court simply tossed their case completely out of court. So first of all, black women weren't allowed to work at the plant.
Second of all, the court doubled down on this exclusion by making it legally inconsequential. And to boot, there was no name for this problem. And we all know that where there's no name for a problem, you can't see a problem. And when you can't see a problem, you pretty much can't solve it. Many years later, I'd come to recognize that the problem that Emma was facing was a framing problem. The frame that the court was using to see gender discrimination or to see race discrimination was partial, and it was distorting. For me, the challenge that I faced was trying to figure out whether there was an alternative narrative, a prism that would allow us to see Emma's dilemma, a prism that would allow us to rescue her from the cracks in the law, that would allow judges to see her story. So it occurred to me, maybe a simple analogy to an intersection might allow judges to better see Emma's dilemma. So if we think about this intersection, the roads to the intersection would be the way that the workforce was structured by race and by gender. And then the traffic in those roads would be the hiring policies and the other practices that ran through those roads. Now, because Emma was both Black and female, she was positioned precisely where those roads overlapped, experiencing the simultaneous impact of the company's gender and race traffic. The law was like that ambulance that shows up and is ready to treat Emma only if it can be shown that she was harmed on the race road or on the gender road, but not where those roads intersected. Heterosexism, transphobia, xenophobia, ableism, all of these social dynamics come together and create challenges that are sometimes quite unique. ¿Cuál es la utilidad de la perspectiva interseccional para las políticas públicas? Nos va a estar señalando los límites de aquellas prácticas políticas que están fragmentando la realidad y que no abordan las intersecciones entre ejes de desigualdad. También, además, va más allá de la lógica de estas políticas dirigidas a la ciudadanía en general, o a grupos específicos también, que no es eficaz para explicar los matices, la complejidad de las vidas de las personas. En ese sentido nos podemos preguntar, por ejemplo, respecto a estas políticas dirigidas a la ciudadanía en general, bueno, ¿quién es la persona estándar? ¿Para qué persona están pensadas las políticas? O si lo planteamos al revés, las necesidades y realidades de qué personas no se están teniendo en cuenta. Bueno, a partir entonces de estas interrogantes es que podemos empezar a cuestionar este constructo de la ciudadanía en general bajo esta presunta neutralidad, que como vimos en clases anteriores puede estar ocultando sesgos y otras exclusiones. Y además, por otra parte, las políticas que están pensadas para grupos sociales determinados, si bien permiten focalizar la atención en determinadas desigualdades, tienen ciertas limitaciones. Por ejemplo, también vamos a ver una construcción a veces de un sujeto estándar dentro de estas políticas que puede excluir a otras partes del grupo. Además, también vamos a ver que las políticas sectoriales pueden no tener en cuenta los cruces entre los diferentes ejes de desigualdad o de opresión. En cuanto a los ámbitos de la política pública, que son las áreas o divisiones de la política como la educación, la salud, la ocupación, deportes, cultura, etcétera, sobre los que estarían impactando los ejes de desigualdad,
vemos que diferentes ejes, como pueden ser la posición de clase, el sexo-género o la identidad de género, como figuran allí en los ejemplos de la diapositiva, van a estar vinculándose de forma distinta entonces con estos ámbitos y van a estar entonces vinculados con diversas formas de desigualdad o discriminación. Escuchamos ahora al investigador Lucas Platero, quien va a estar explicando un poco más a qué nos referimos por la interseccionalidad y cómo podemos ver esto en las situaciones concretas. Escuchamos a Platero. Podríamos pensar que la interseccionalidad podría ser como si pensáramos en una persona atravesada, en el sentido de que todas las personas tenemos clase social, todas las personas tenemos acento, todas las personas tenemos una procedencia socioeconómica, étnica. Quizás la imagen que más me gusta es la noción de maraña, una especie como de lío tridimensional, ¿no? Una especie como de madeja desordenada, donde no sabes dónde empiezan y acaban las cosas, donde existen relaciones mutuas y de algunas de esas relaciones además son inesperadas. Y creo que muchos problemas sociales podrían ser mejor explicados, muchos activismos podrían funcionar mejor si no solamente pensamos alrededor de una categoría, ¿no? Es decir, los inmigrantes, cuando los inmigrantes son hombres y mujeres de diferentes sitios, de diferentes aspectos, de diferentes procedencias socioeconómicas, con diferentes problemas, o la categoría mujer, como si todas las mujeres fueran una única mujer con una única realidad, ¿no? Cuando sus realidades son mucho más complejas. Creo que puede ayudar a pensar mejor, más complejamente sobre las realidades de las personas. Cabe recordar que cuando hablamos de ejes de desigualdad, estamos hablando de divisiones dentro de las que se distribuyen de forma desigual recursos que se consideran socialmente valorados. Entonces, en este sentido, vamos a ver que las personas van a tener más o menos acceso a determinados recursos, por ejemplo, dinero, prestigio, contactos, etcétera, en función de estos grupos sociales a los que van a pertenecer. Si bien en un comienzo, como veíamos en la intervención de Crenshaw, la idea de la interseccionalidad y desde un punto de vista académico, pero también de los movimientos, nace vinculada sobre todo a los ejes de sexo, raza y clase social, hoy en día se está trabajando de un modo más amplio sobre distintos ejes de desigualdad y vamos a ver que tenemos, entre otros, a la clase social, a la diversidad funcional, a la edad, a la orientación sexual e identidad de género, al origen. Bueno, allí vemos entonces un listado de diferentes ejes que estructuran la desigualdad y que, como vemos, no están ordenados de una forma que identifique cuál es prioritario sobre otro, sino que están ordenados alfabéticamente. Y esto se pone de esta forma, lo ponen así los autores que tomamos de la guía de interseccionalidad, justamente para dar esta idea de que va a ser el contexto el que nos determine cuál es la lógica de funcionamiento de los diferentes ejes de desigualdad. O sea que a priori no podemos establecer una jerarquización desde esta lógica. Vamos entonces a ver cómo se abordan los diferentes ejes de desigualdad. Y ahí los autores nos proponen 3 modelos, uno monofocal, otro de discriminación múltiple y el interseccional. En el monofocal vemos entonces que se aborda un eje de desigualdad, ¿verdad? Sin embargo, vamos a ver que tanto en el modelo de discriminación múltiple como en el interseccional se aborda más de uno. Además, en el modelo interseccional se considera que existe un dinamismo en cómo se plantea justamente el relacionamiento entre los ejes de desigualdad, mientras que en los modelos monofocal y de discriminación múltiple esto es más estático. En el modelo interseccional, además, vamos a ver que los ejes de desigualdad van a estar vinculados al contexto.
Bien, no son concebidos de una forma fija, estática, no se fija, digamos que uno como prioritario y en base a ello se trabaja, sino que es el contexto el que nos va a estar determinando cómo abordar justamente el tema de los ejes de desigualdad para lograr intervenciones que aporten en un camino de mayor igualdad. Recapitulando entonces y volviendo sobre nuestros objetivos de aprendizaje, bueno, en la primera parte de la clase nos aproximamos al concepto de transversalidad de género o transversalización o gender mainstreaming. Vimos que es entonces una herramienta que se emplea entonces para transversalizar esta mirada de género en todas las prácticas de una organización, por ejemplo. Nos aproximamos a la noción de interseccionalidad también y vimos cómo se aplican estas nociones a las políticas públicas. Bueno, con esto ya trabajado entonces, nos vemos en el plenario.